Saludos a todos los que me están viendo. Mi nombre es el pastor Enrique Garay, en el programa Nuevo Impacto de la Iglesia en Carolina Nuevo Impacto también, el cual preside el pastor Agustín Palomo. Ustedes saben que como está la pandemia del coronavirus, pues yo estoy dando este estudio desde mi casa para los hermanitos, a mis amigos y familiares. Darle continuidad al estudio que venía dando los últimos meses de Efesios. Voy a tocar el estudio de Efesios capítulo 1 versículo 5. Estos estudios van a durar unos 30-35 minutos y seguimos con este estudio. La última vez nos quedamos en la palabra, en el versículo 5, con la palabra hijos. Decía, nos predestinó. Efesios capítulo 1 versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces tocamos la palabra hijos y tocamos la palabra hijo que no, como creemos en el nombre que es sobre todo nombre, nos dio el derecho de ser su hijo. Y esa palabra hijo tiene aquí otra, nos predestinó. La palabra predestinó, como nuevo repaso, es el pleno conocimiento de Dios de las cosas que van a suceder. ¿Okay? Esa es la definición bíblicamente hablando. Nos predestinó, la palabra predestinar, para que nadie se confunda, el pleno conocimiento de Dios de las cosas que van a suceder y están escritas. Y muchas cosas de las que se han escrito en el Viejo Testamento se vieron en la encarnación de Dios en el Mesías, en Cristo Jesús. Y ahora nos da el derecho, como creemos en Cristo Jesús, nos da el derecho de ser su hijo. Ahora, fíjense que nos predestinó para adopción, y ahí vamos a empezar con esa palabra adopción. Y la palabra adopción se toca varias veces en las escrituras, y vamos a tocarlo porque el ser adoptado nos da el derecho de ser su hijo, y como somos hijos tenemos el derecho somos herederos de las promesas del Señor aquí en la tierra y en el más allá, en la vida eterna, cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero vamos a tocar varios versículos donde esta palabra se define claramente, y empiezo con Romanos 8, del versículo 14 al 17, en la versión Las Américas. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Ven? Ahí básicamente somos guiados por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos sellados por ese Espíritu. Somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volverlo otra vez al temor. ¿Okay? Hay otro beneficio de ser hijos. No somos esclavos. ¿Okay? No tenemos espíritu de temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, que trae la palabra clave que queremos tocarla en este estudio, de adopción como hijo, por lo cual clamamos, Abba Padre. Papito Dios, ¿verdad? Nos da esa seguridad, esa confianza que podemos pedir, como decía Jesús en el Evangelio de Juan, hasta ahora no han pedido en mi nombre, pidan en mi nombre. Y como tenemos ese espíritu de Dios en nosotros, podemos pedir conforme a la voluntad del Señor, porque el Espíritu nos guía. Dice claramente ese mismo capítulo 8 de Romanos, el versículo 14. Son guiados por el Espíritu. Aún en la oración sabemos cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. Y dice, seguimos leyendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Y herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Observen que como adopción nos adopta para ser hijos de Dios. Interesante esta adopción del Señor. Nos adopta, somos hijos, nos da el derecho de ser hijos,
Somos herederos, coherederos con Cristo, herederos de sus promesas. Y vamos a ver de toda esta bendita gracia que en el versículo 6, que gratuitamente es impartida a todos nosotros. Ahora, cuando dice ese último versículo 17 del capítulo 8 de Romanos, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Toco esto porque en Primera de Juan 3, versículos 2 y 3, en versión Las Américas, dice claramente: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Cuando creemos, ahora somos hijos de Dios. Una vez creemos, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Jesucristo, Él se manifieste, cambio el pronombre por el nombre, seremos semejantes a Jesucristo, porque le veremos como Jesucristo es. Aquí viene la enseñanza bien claro: semejante, no igual. Le clarificamos: semejante, no igual a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Jesucristo es puro. Así que miren, como hijos, la esperanza que tenemos es que cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y el que tiene esta esperanza puesta en Jesucristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que esta bendita adopción de Dios en Cristo Jesús nos da el derecho de ser sus hijos, y como somos sus hijos, vamos a verlo tal como es Él. Debemos recordar que esta enseñanza de adopción primero le pertenecía a los israelitas. En Romanos 9:4 dice que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero específicamente en este versículo 9:4 de Romanos, en la versión Las Américas, dice que pertenece a la adopción como hijos. Así que los israelitas pertenecía a esta adopción, pertenece a la adopción como hijo. Pero bendito sea Dios, que el Señor nos adoptó a nosotros previendo, como dice Gálatas, previendo, y lo leo para no confundirme, ¿verdad? Y la Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y esta es la gran bendición de Dios a nosotros, los gentiles, que somos adoptados, somos hijos de Dios. Y esta bendición nos da el derecho de pedirle, clamar a Dios. Esta nos da una comunión íntima con nuestro Señor Dios. Ahora, fíjense en que Romanos, volviendo un poquito para atrás otra vez, Romanos 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, por lo cual clamamos: papito, 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 papito Dios, Abba Padre. Esa es la confianza que Dios nos da, esa seguridad. Así que nos ha dado esa seguridad para que nosotros clamemos al Señor en confianza suya. Gálatas 4, del versículo 4 al 7, en la versión internacional, dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos, al ser adoptados ya somos hijos.
Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo, Dios te ha hecho también heredero. Wow, esta bendita herencia que Dios nos ha dado, nosotros somos herederos de Dios por cuanto somos hijos, podemos clamar, podemos tener derecho a esa íntima comunión con Dios, y pide que te daré, y pedimos porque sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Observen que nuevamente en ese estudio, en ese versículo de Gálatas capítulo 4, del 4 al 7, en la versión internacional que mencionamos, nos habla que somos hijos. Y es bien importante que entendamos esto, porque en los últimos años se ha empezado a enseñar una falsa doctrina, donde por ahí empiezan a decir que somos diosesitos. Nosotros, bíblicamente hablando, la Biblia no habla de que somos dioses. La Escritura habla de que somos hijos de Dios. Estas falsas enseñanzas de que somos dioses la cogieron de un libro de un psicólogo radical, Erich Fromm, que lo escribió en la década de los 80, que se usaba en muchas universidades donde se enseñaba psicología. Y la psicología que se enseñaba era una psicología bien humanista, donde esta psicología enseña donde centrada en el yo, y nosotros la enseñanza bíblica está centrada en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Ya no es por mi fuerza, no es por mi conocimiento, por mi habilidad, sino porque Cristo vive en mí. ¿Okay? Como decías Zacarías, no es con tu fuerza, no es con tu poder, sino con mi espíritu. Y como el espíritu vive y mora en nosotros, nos guía, nos da seguridad, nos ayuda a clamar, nos da ese derecho de que somos hijos de Dios, y por cuanto tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, sabemos cómo pedir conforme a la voluntad del Señor. Y estas falsas enseñanzas radicales de este psicólogo humanista, Erich Fromm la han cogido muchos falsos predicadores por ahí, diciendo que nosotros somos dioses. Yo les quiero enseñar a ustedes que cuando el Señor trae esta enseñanza y cita el Salmo 82, 6, 7, en Juan capítulo 10, 34, 36, dice, vamos a leer Juan primero. Juan 10, 34, 36. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, soy dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra los llamó dioses en letra minúscula, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Observen que aquí lo que hace Jesús, citar el Salmo 82, el versículo 6 específicamente, cuando dice, el Salmo 82, 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Interesante esta enseñanza, porque cuando el Señor cita este versículo, fíjense, el profeta David estaba clarificando, enseñando esta enseñanza, porque también a Moisés se le dio esa encomienda de dioses. Pero fíjate que Jesús lo menciona en letra minúscula en el versículo 34 y 36, cuando dice soy dioses. Y el salmista también lo dice en Salmo 82, versículo 6, en letra minúscula. Pero Jesús en ese versículo 36, cuando dice, porque dije yo soy el Hijo de Dios,
Y ahí ese Hijo de Dios es en letra mayúscula, dándose claramente Jesús el atributo que Él es Dios, el Dios del Viejo Testamento. Debemos recordar que ese capítulo 10 del versículo 30 dice que yo y el Padre somos uno. Así que mucha gente ha cogido estos versículos para decir que somos dioses. Debe usted recordar que cuando Moisés, se usa esa palabra como un Dios para Moisés, vamos a ver en el contexto bíblico que Dios usa esta palabra, y es en el Éxodo capítulo 7 versículo 1, la versión Las Américas. Dice la palabra: entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como semejante, parecido, no igual a Dios para Faraón. Era para una labor específica, era para una misión específica. No era que era igual a Dios. Moisés no era igual a Dios, era como Dios, parecido a Dios. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no somos diosesitos por ahí como quieren enseñar. Nosotros en la Escritura somos hijos de Dios. Ese es el calificativo que nos da el Nuevo Testamento. Y claramente traigo estos 3 versículos para clarificar que nosotros no somos diosesitos como por ahí algunas falsas enseñanzas han salido en las redes y en diferentes medios de comunicación. Y vuelvo y repito, esta falsa enseñanza salió por un libro que se tituló en la década de los 80, que dice: y seréis como dioses, que lo escribió un psicólogo radical del humanismo, Erich Fromm. Tocando y clarificando esta enseñanza de que nosotros somos hijos del Señor, debemos tocar claramente que como hijos hay unos versículos bien claros. En Romanos 9:26, en la versión internacional, 9:26 dice: y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios Altísimo. Serán llamados hijos del Dios Altísimo. Lucas 20, desde el 35 al 36, en la versión internacional dice: pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, en la versión internacional, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir. Escuchen esto: pues serán como los ángeles, son hijos de Dios, porque toman parte en la resurrección. Escuchen esto. Esto es palabra del Señor. En Lucas 20, del 35 al 36, en la versión internacional, dice que no podrán morir, pues serán como los ángeles. Y sin entrar en muchos detalles, los ángeles, dice la Escritura en el capítulo 1 de Hebreos, que son espíritus. Dice que son hijos de Dios porque tomarán parte en la resurrección. Y cuando resucitemos, si hemos muerto, cuando venga el Señor, estaremos con el Señor por siempre y empezaremos a disfrutar de esa vida eterna que está predestinada para los hijos de Dios. Hay otro versículo también clave, Primera de Juan 3:10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Claro, más adelante también habla: aquel que practica el pecado no es hijo de Dios, no puede ser hijo de Dios, porque los hijos de Dios practican la luz, los hijos de Dios practican la justicia de Dios, y la justicia de Dios es Cristo Jesús. Los hijos
de Dios andan conforme a la voluntad de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios tienen esa confianza en cuanto el Espíritu le da testimonio que somos hijos. Clamamos al Señor, Abba Padre. Y por cuanto somos hijos de Dios, andamos en el Espíritu. Practicamos la obra y el fruto del Espíritu. Así que esta enseñanza de que somos hijos de Dios, y clarificándola bien, que no somos diosesitos, sino hijos de Dios, nos lleva a la segunda enseñanza de este versículo. Nos predestinó, volvemos otra vez a Efesios, para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Así que Dios tenía ya predestinado la adopción para nosotros, que fuéramos sus hijos, para que se cumpliese su voluntad. Ahora, fíjense que durante toda esta enseñanza hemos tocado la palabra herencia. Y vamos a tocar esta palabra herencia, porque desde antes de la fundación del mundo ya el Señor tenía esto en su corazón. Y fíjense en el Salmo 61:5 en la versión internacional. Dice: tú, oh Dios, has aceptado mis votos y me has dado la heredad de quienes te honran. Wow. Así que los que honran al Señor van a recibir todo esto, son aceptos al Señor. A los que honran al Señor. Por eso que uno que tiene el testimonio según la Escritura de que es hijo de Dios, su vida se convierte en todo momento honrando a Dios, predica y da la honra a Dios, trabaja y da la honra a Dios, en su casa da la honra a Dios, y todo lo que uno es da la gloria a Dios y reconoce ese gran versículo que dice: sin mí nada podéis hacer. Dice el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. En Hechos 20:32, en la versión internacional: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Así que este mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarnos, para fortalecernos, para construirnos en la palabra de Dios, para moldearnos con su Espíritu Santo, para guiarnos por su Espíritu Santo. Dice que nos va a dar herencia entre todos los santificados. Hechos 26:18 en la versión internacional: para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¿Con qué fin? ¿A fin de qué? Por la fe en mí, ese mí es Dios, Jesucristo, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que la herencia que tenemos como hijos de Dios, número 1, el perdón de pecado, la redención. Número 2, que se nos abra la luz, se nos abran los ojos y nos convirtamos de las tinieblas a la luz. Este concepto de tinieblas y la luz es claramente aquel que anda en tinieblas, es aquel que practica el pecado, aquel que obra mal, aquel, como dice Gálatas en el capítulo
5, 5 en el versículo 19, que dice: ahora bien, las obras de las carnes son evidentes, son las cuales en la inmoralidad, la impureza, la sensualidad. Está en la versión internacional, Las Américas: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, sectarismos, envidia, borracheras, orgías. Todas estas cosas, y estoy parafraseando las escrituras, que está hablando esa obra de las tinieblas, que dice claramente que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Por todo lo contrario, nos saca de ese mundo de tinieblas a la luz. ¿Y cuál es la luz? Más el fruto, el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esto es la versión Las Américas, en el versículo 22 y 23, capítulo 5 de Gálatas. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es que nos convertimos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin que por la fe en mí reciban el perdón, la redención, que es perdón de pecado, y la herencia entre los santificados. La Escritura claramente que nosotros decimos como herencia, número 1, la salvación, la justificación, la redención y la santificación en Cristo Jesús. Bendita gracia de Dios, que nos guarda, nos bendice, nos cuida y nos libra de todo mal. Dice ese Colosenses 1:12: dando gracias con alegría al Padre, Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Y sigo hasta el 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad, ¿ven? Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Tiene 2 comas, el perdón de pecado. Fíjense en toda esta herencia que Dios nos da como hijos. Nos traslada de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Nos da el perdón de pecado y la herencia entre los santificados, y nos traslada a su reino, a su amado, porque sabemos que el que está en el reino de las tinieblas no va a heredar el reino de Dios, pero el que está en el reino de la luz heredará el reino de Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses 3:24, en la versión internacional: consciente de que el Señor los recompensará con la herencia. Consciente de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirvan a Cristo el Señor. Ustedes sirvan a Cristo el Señor. Que esa es la recompensa nuestra como servicio. La herencia nos va a recompensar con toda esta herencia que estamos hablando, hermanos, aquí en la tierra, en este cuerpo, y más allá en la vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5, en la versión internacional, dice: alabado sea Dios, bendito el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia. Miren nuestra herencia. Una herencia indestructible. Una herencia incontaminada. Una herencia inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ti, para mí, para todos los que creemos, para usted que me está escuchando, a quienes el poder de Dios protege. Wow, miren la herencia.
a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Bendita gracia de Dios. Esta herencia nos protege con el poder de Dios también. Y pone tres atributos de esta herencia. Número 1, indestructible, incontaminada y marchitable. Primera de Corintios 6, 9 y 11. Por todo lo contrario, los malvados no van a heredar esta bendición de Dios. Tengan en cuenta la enseñanza del estudio pasado. Jesús escogió a Judas. Judas tuvo la oportunidad de ser un hijo de Dios. Les pregunto que me están escuchando. ¿No sabía Dios que Judas lo iba a traicionar? ¿No sabía Jesús que Judas era un ladrón y andaba con el Señor? Todavía hay gente que va a los templos. Hay gente que comparte con los hijos de Dios. Piensan que son hijos de Dios, pero son ladrones como Judas. No heredarán el reino de Dios. Miren aquí en 1 de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Escuchen esto. Hay mucha gente que va a la iglesia y cree que está heredando todo esto que estamos hablando, pero no, hermano. Hay mucha gente que no entiende esto. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachones, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero mire ahora, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí termino con este estudio bíblico de Efesios capítulo 1 versículo 5, terminando de la herencia, con este tema de la herencia, que tienen derecho los hijos de Dios, que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, que los predestinó para adopción como hijos. Desde antes que yo estuviera predicando y se escribiera toda la escritura, todo esto estaba en el corazón del Señor, y eso es lo que se llama predestinación. Dios tenía el previo conocimiento de Dios para saber de todas las cosas que van a suceder. Dios los bendiga.